Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Muy buenas tardes, seguimos con nuestro Ñande Yarañé, con nuestro curso bíblico. Ahora tenemos especialmente nuestro estudio sobre Génesis 4 y seguimos, ¿verdad?, toda esta colección. Hoy queremos tomar desde el versículo 14 y vamos un poco avanzando más en nuestro estudio sobre esta narración del fratricidio, Caín y Abel. Decíamos al iniciar nuestro programa que nos quiere, dentro de un esquema así general, nos quiere mostrar cómo tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 y el capítulo 4 nos presenta un momento de un juicio. Esto es un juicio en una relación, primero del hombre con Dios, Dios con el hombre, ante una situación que se nos presenta de regalo, de ofrenda, de dignidad, de quién soy yo, o sea, quién es el hombre en esos primeros capítulos del Génesis. Pero aquí se nos presentan también, claro, sobre esta misma pregunta, el quién soy yo, pero en mi relación con mi hermano. La Biblia, el pueblo de Dios, ¿verdad?, del Verbo Divino, aquí nos presenta con el título del primer fratricidio que fuimos comentando ya en estos días. Hoy queremos llegar por lo menos hasta el final, ¿verdad? Veremos si podemos estudiar bien y podemos organizarnos bien para dar este giro, ¿verdad?, de nuestro conocimiento, por lo menos de lo que significa el pecado del fratricidio, el pecado de Caín con respecto a su hermano Abel. Llegamos hasta el capítulo 4, versículo 15. Hoy entonces, el 14 ya hemos dicho, ¿verdad? Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo. Y el primero que me salga al paso me matará. Hemos concluido así la última partecita y ahora como continuación queremos decir un poco qué es lo que sucede aquí en este lugar, ¿verdad? Errante y vagabundo, decíamos que seguramente se está refiriendo mucho a una consecuencia de lo que el pueblo de Israel también había sufrido. Porque el pueblo de Israel fue al exilio. Y esta fue la causa principal, desde donde el pueblo de Israel después toma conciencia de su realidad como nación. ¿Por qué nosotros fuimos al exilio? ¿Cuál fue el motivo por el cual nosotros fuimos al exilio? Y ellos reconocen y se dan cuenta porque aquí hay un fratricidio, o sea, entre nosotros, ya yuyucapani goñande, ñañora inombani goñande oñondive. Entonces, upea, en vez de que yandemos gacoa como comunidad, recuerden que el judaísmo es una religión de comunidad, como así nosotros provenimos justamente del judaísmo, el cristianismo proviene porque son judíos, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, o sea, desde aquí comenzamos con el cristianismo. Incluso no son ellos que se autodenominan orererata cristiano, no, aquí nadie se autodenomina, nosotros somos cristianos, no. El cristianismo surge como nombre de las personas que ven a los cristianos en seguir a Cristo, tenerlo a Cristo como el centro de sus propias vidas. Y entonces dicen, bueno, estos son seguidores de un tal Cristo. Seguidores de este, Cristo quiere decir ungido en griego, ¿verdad? Y entonces esto nos hace entender también lo que nos explica, ¿verdad?, el Génesis 4 en este pasaje del primer fratricidio entre hermanos, que nosotros también, si no vivimos en comunidad, si no nos queremos como comunidad, si no nos preocupamos uno de los otros y decimos la misma cosa que decía aquí
Caín, ante la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano? Entonces también nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Soy yo acaso? Decía, no lo sé, no lo sé. Shendai Kwai, respondió Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? ¿Cómo se dice en hebreo? No lo sé. Entonces estamos en el versículo 9. Entonces, y dijo, ¿verdad? El Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Ahí está. Y dijo, Vayomer, lo yadati, lo yadati, lo yadati. Entonces, Shendai Kwai, lo yadati, dai Kwai moba oi pe shirke. Shirke, ¿viste? La comunidad, del que está a mi lado. Es una religión comunitaria. Bueno, y ante esta situación nosotros estamos meditando y estamos reflexionando y queremos sacar elementos importantes para nosotros, porque si no nos lavamos las manos con mucha facilidad, como después aquí también lo hace de nuevo Caín. Caín hace lo mismo ante la pregunta que el Señor le está haciendo aquí. Lo yadati, yo no sé, no lo sé. Se picó, hermano, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le responde, ¿qué has hecho? Escucha. Anila Shemotawise, lo que yo te estoy haciendo, hijo querido, Caín, ¿sabes qué es? Es solamente una pregunta retórica. Porque si hay de ella, Ana bebe, la juguecue, o sea, su vida, la sangre, me está gritando desde el suelo. Es decir, la situación de injusticia con la que has obrado con tu hermano me está gritando. La sangre que se levanta desde la tierra. Fíjense que la sangre y la tierra, los dos también significan vida, porque la tierra es el lugar desde donde se produce vida. La tierra es de donde nosotros sacamos el sustento. La tierra es lo que produce todo prácticamente para nosotros. Nosotros muchas veces también la matamos a la tierra. Pero no es solamente eso, sino que también aquí está más específicamente sobre el rey del universo, que es el hombre, que somos hermanos. Si nosotros no somos capaces de respetar a nuestro hermano, evidentemente, ¿cómo vamos a respetar después la misma naturaleza, verdad? Va por orden, ¿verdad? Primero un respeto a Dios. Hemos roto con Dios en el capítulo 3 porque nosotros, o sea, caemos en la tentación, ¿no? Ya como dioses. Somos entonces los más importantes dentro de la creación, pero ya creí tereima. Entonces ya ñandemos a ñande y catuo y ya copeñande ya una, ya conte mañande, ya cose haisa. Y aquí en este capítulo 4, sin embargo, nos está presentando y nos está diciendo también una situación de no responsabilidad, no responsabilizarse con el hermano e incluso matar al hermano. Miles de formas como nosotros matamos diariamente y continuamente a nuestros hermanos. Pero después cuando viene el castigo, se da cuenta Caín, ¿verdad? Y dice, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Es muy pesado para mí esta situación. Dios también mitiga, ¿verdad? O sea, aquí vuelve a aparecer también de cierta manera la misericordia, el amor de Dios, ¿verdad? Porque ante el castigo, que según Caín es demasiado grande para poder sobrellevarlo, entonces Dios va a actuar. Le dice incluso, yo andré por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. El primero que me salga al paso me matará. Decíamos e insistíamos mucho que cuando nosotros estamos haciendo el mal, o cuando nosotros mismos estamos esparciendo el mal, cuando nosotros mismos somos los culpables en esparcir el mal en nuestra misma sociedad, boomerang decíamos, ¿verdad? Y estas son situaciones muy delicadas y situaciones muy difíciles, porque la conversión del corazón es una cuestión, ¿verdad?, de la fuerza y del Espíritu de Dios, que cambia nuestro chip, cambia nuestra mentalidad. Cuando meditamos también y cuando estudiamos profundamente la palabra de Dios, queremos llegar a eso. No queremos que sea simplemente un estudio, y sé cuál es el significado, que está muy bien, pero siempre la palabra de Dios es de doble filo, dice. O sea, por una parte conocemos,
podemos entender, podemos hacer una extracción, una exégesis, pero que después llegue a nuestra vida y llegue a nuestro corazón. Y entonces, ante esta presencia, ¿verdad?, y de Dios, que le está llamando la atención, es el castigo dentro de la teología de la retribución, también Dios va a mitigar después el castigo, porque Caín se siente con el peso muy pesado y me arrojas lejos del suelo. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andré por la tierra errante y vagabundo. Seguramente que directamente el autor sagrado se refiere a el problema que ellos tuvieron, que fue la del exilio. Porque si ellos se encuentran en el exilio errantes y vagabundos, fue justamente por este motivo. Porque nañaño entendéis, ñaño y no va hoy. Aupea con la ñandella, hoy con la ñandere, va a ir la ñanda en Boriajú, pudiendo ser uno de los países más ricos, que tenemos todo, gente buena, gente inteligente. Sin embargo, que no somos capaces de vivir juntos. Caín y Abel. Yaguajambara Cayacos, dice la Caín y Abel. Volvemos enseguida con más ñandeyarañe. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. Sí a Dios, entregarnos a nuestros hermanos con caridad por la salvación. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe. Estamos queriendo ir cerrando y concluyendo esta reflexión, ¿verdad? Que estamos haciendo nuestro estudio bíblico sobre el capítulo 4 del Génesis. Es sobre el fratricidio, es el problema que existe justamente en el entendimiento entre nosotros, entre las naciones, entre los pueblos e incluso nuestro relacionamiento como personas, ¿verdad? Después de Caín nace Abel y así oficialmente podemos decir que nace esta relación de hermanos. Pero sabemos que no siempre es fácil, siempre tenemos dificultades en este camino. Bueno, también al mismo tiempo, ya que estamos agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes, así también yo quisiera de una manera oficial agradecerle a las personas que nos siguen apoyando con comercial San Cayetano. Muchísimas gracias por ese apoyo para que podamos evangelizar. Que Dios les bendiga, María Auxiliadora, con copiosas bendiciones. Entonces también nosotros tenemos que ayudarnos, ¿verdad?, a las personas que nos apoyan en esto para poder evangelizar. También a Yerba Campesino, que nos está ayudando para que podamos estar siempre en la casa de ustedes. Muchísimas gracias, Yerba Campesino. También tenemos a Magnífica Tour. Entonces, Bella Vía Japonata, que a mí también los lugares bíblicos, ¿verdad? Magnífica Tour, que nos apoya y así entonces le agradecemos a la señora que está ahí al frente. También queremos agradecer a Copetrol, como ustedes ven siempre nos están apoyando para que podamos hacer el bien a través de nuestro estudio bíblico. Copetrol entonces también está con nosotros. También Aroma y Belleza. Muchísimas gracias. Ñane Ponambada Bebejina lleva la belleza y el buen olor, como cristianos, como solemos decir en el bautismo, lleva cuando ponemos el santo crisma, aroma y belleza. Y también, de una forma especial, también a Sabores Ña Virginia, que nos acompaña y estamos así de esta manera evangelizando a través de las pantallas de televisión. Bueno, diciendo esto, tenemos que agradecer a otras personas, pero que ellos prefieren estar como NN, es decir, con un amor sincero y con un deseo de hacer el bien a todos, para que la palabra de Dios pueda llegar al hogar de cada uno de ustedes y nosotros podamos aprender un poquitito más sobre el mensaje de salvación. Hay otras personas que nos pidieron a nosotros, por favor, Padre, no diga por favor. Preferimos el anonimato. Y bueno, pero igual le agradecemos, porque es un gesto muy importante. Y seguimos con nuestro Ñande Yara Ñe, porque este es un momento nuestro, ¿verdad? Es de iglesia y es sobre todo también de comunidad, para que podamos entender cada vez más lo que el Señor nos quiere decir. Y con estas personas que se suman cada vez más a este proyecto grande de crecer juntos como grupo Ñande Yara Ñe, nosotros podemos desde este capítulo 4 también decir que estamos haciendo justamente lo contrario de lo que Caín y Abel nos presenta como una imagen de la situación en que el hombre puede encontrarse, que es el fratricidio. Con esto, lo que nosotros estamos queriendo hacer es unir a la comunidad, unirnos nosotros como cristianos, ponernos las pilas a Pepe, entonces y que tú entero vete a ñaño puntigomi, a pecha manteco y que tú tabe iñan de la yeya por ahí por la mía lleva, y no como Caín y Abel, ¿verdad? En este caso, o sea, sobre todo la figura de este relacionamiento que llega, sin embargo, a un fratricidio, donde incluso casi no encontramos
causas así específicas, por lo menos en la narración, no te cuenta y no te dice cuál es la causa principal, sino que te abre un panorama enorme donde cada uno de nosotros puede mirar y puede decir, bueno, esto que estoy haciendo es causa, esto que yo estoy realizando es causa también para que un hermano esté muriendo. Esto es causa y yo tal vez soy el que está contribuyendo, ¿verdad?, con esta muerte de mi hermano. Sigamos entonces reflexionando. Estamos en el capítulo 4, versículo 15, que ya habíamos visto. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. 2 elementos. Y es así, le dice el Señor. Esto es lo que en nuestra estructura hablamos anteriormente, es como Dios mitiga de nuevo el castigo. Por una parte es una expulsión, por una parte es justamente el salir de la comunidad, el no encontrarse más apoyado por la comunidad, porque es como ese boomerang, decíamos. O sea, todo el que me encuentre, es decir, que todos se te ponen en contra. Y esto es tan antropológico, esto es tan humano. Cuando nosotros hacemos el mal, después también se nos vuelve en contra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la mafia, por ejemplo, tiene que estar ahí con guardaespaldas, con esta metralleta, blindado, en fin, herea? Y justamente por eso, porque en la medida en que nosotros vamos haciendo el mal, generando el mal, haciendo una industria del mal, ciertamente que después los poderes del mal vienen también en contra tuyo, ¿verdad? Sin embargo, miramos a los santos. Los santos no necesitan de guardaespaldas. Tal vez necesitan de personas que le cuiden porque todo el mundo le quiere, ¿verdad? Al otro todo el mundo le quiere matar, al otro todo el mundo le quiere tocar. Viste que son las diferencias muy importantes que nosotros tenemos que mirar. Esa persona que forma la comunidad. Y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, es un relato en una mitología mucho más profunda que va y que nos hace entender quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros ante Dios y ante la comunidad. Y cuál es la reacción, evidentemente, después, ¿verdad? Por eso dice, si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. 7 veces. El número 7, la combinación 3 y 4. 4 es todo. Norte, sur, este, oeste. Ya habíamos dicho en los primeros días de nuestra clase, ¿verdad? De nuestro curso, los puntos cardinales, que significa ese encuentro, ¿verdad?, del todo, más el 3, la belleza, ¿verdad?, que sería el triángulo, 3 y 4, 7, lo bello y lo todo es lo perfecto. Estamos hablando entonces de una plenitud. Pero aquí dice, el que mate a Caín, también dice, tendrá que pagarlo 7 veces. La maldad, el mal, si nosotros volvemos a repetir lo mismo que hizo Caín, entonces es el mal, no solamente se duplica, ñande. Cuando una Biblia se duplica 7 veces más hoy, 7 veces más. O sea, te voy de Ari, te voy de Ari. Entonces, usted bendiga tu vida la cañí, porque el mal se vuelve, se generaliza. Es el mundo, ¿verdad?, en que entra. Todos entramos en eso. Y esto es, por ejemplo, con la corrupción, ¿verdad? La corrupción. ¿Qué hacemos nosotros con la corrupción? ¿O cómo podemos erradicar la corrupción? Este es un tema muy profundo, porque al final lo tenemos ya metido dentro hasta en el tuétano. Lo tenemos, ¿verdad?, por dentro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo damos ese paso para salir, ¿verdad?, de una situación? Entonces, ¿cómo podemos decir? 7 veces más, ¿verdad? 7 veces más. El que mata a Caín, el que hace una acción con Caín, que ya es la maldad de por sí, entonces lo vuelve a duplicar y a triplicar y a hacer más y más veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al que se encontrase con él, nadie se atreviera a matarlo. Nadie se atreviera a matarlo. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que nosotros tomamos conciencia, yo les pongo una marca. Vengo, comunidad, mi pecuapa y te imagina. Esta es la marca del mal. Ustedes saben bien, o sea, ustedes pueden discernir, ustedes pueden entender quién es Caín. Y nosotros lo entendemos y sabemos, ¿verdad?
Volviendo nomás un poco a Génesis 1:26, cuando decíamos que somos imagen y semejanza de Dios. Nos estamos refiriendo a eso, nos estamos centrando justamente en la característica de quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Somos inteligentes, somos libres, fuerza de voluntad, capacidad de amar. O sea, ñande la imbama, yikuapona, mapa ñande jamba, ella para ñande yautuana, peñande yarandi. Bueno, aquí entonces por eso te dice que le pone una marca, porque vos ya sos capaz de darte cuenta, de entender lo que está bien y lo que está mal. Lo importante es entonces que nosotros nos pongamos en acción, que nosotros nos demos cuenta y que podamos actuar verdaderamente como tiene que ser, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí insiste mucho este capítulo. El que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al que encontrase con él, se encontrase con él, nadie se atreviera a matarlo. Matar a Caín significará para nosotros entrar justamente en el juego del mal. Y cuanto más entramos en el mal mismo que viene y realiza su acción y cada vez más comienza a extenderse. Y nosotros seremos los culpables en este sentido, que nos viene encima después ese mismo mal que nosotros hemos propagado. Vamos entonces a nuestro corte ahora con Ñande Yarañé y volvemos enseguida. Venid y aclamemos al gran Rey. Cantemos con júbilo a la roca de salvación. Porque Él es grande y las alturas suyas son. Venid y adorémoslo a Él. Arrodillémonos delante de su amor. Porque su pueblo somos y Él es nuestro Dios. Si oímos su voz, no cerremos el corazón. Suyo también el mar, pues Él lo separó. En la tierra firme con sus manos Él formó. Puso en mi corazón canciones de su amor. Venid y adorémoslo a Él. Arrodillémonos delante de su amor. Porque su pueblo somos y Él es nuestro Dios. Si oímos su voz, no cerremos su corazón. Venid y adorémoslo a Él. Arrodillémonos delante de su amor. Porque su pueblo somos y Él es nuestro Dios. Si oímos su voz, no cerremos el corazón. Venid y adorémoslo a Él. Arrodillémonos delante de su amor. Porque su pueblo somos y Él es nuestro Dios. Si oímos su voz, no cerremos su corazón. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Si tenés entre 4 a 15 años, te invitamos a formar parte de la Infancia y Adolescencia Misionera. El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y Adolescencia Misionera Paraguay. Siempre amigos. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévalo, Señor. Ñandeye y coseno entonces en el pecado aparece y cosa siempre, porque a la vez no hay menos peu. Entonces la ayuda que quiere decir vos a saber de pojaremos a vender la pizza y que tú jamás pero es apeguatana, es una ayuda, tengo la auxiliadora de los cristianos. Andas ahí con Ñandeyara ante cuitada tener la Ñandecir con ese nombre de auxiliadora, sino que cada uno de nosotros tiene que ser auxiliador. Ñamo, y pues te van a peñar de la pizza, pero y cote vagina. Te pone a juntar de esa, entonces pegar y ayuda y mierda. Pero andas ahí siempre ya no quiero leer de allá. Entonces ella pone el servicio de una promoción. Gente lo veo, que son niños que te van a pegar años de ya de botar. O pegar años de ya celebrar este día con Eucaristía. Que tu anguay señan de Yara, o que ellas debe, peña y cote beba. Hoy cojan guañas de Jehuía veí auxiliadores, ayudadores, que viven de acuerdo a sus fe, a pegar años de Monguea. Ñande ya el juro peñan de Yara, ñande entonces ya po, peten ya po y pon a mía peñan de la pisabe guana. Ya el juro ñande Yara, allá ya que ya tereré, ya caiguña y un pepe ya guapu, ya po cualquier cosa, cualquier ley, pero menos daña y tú no sé peñan de la pisabe. Bueno, ya va permisa, pues te niña llevan que también sobre la palabra de Dios, coña gendúa después anguetete. Dos lecturas en el uno de San Marcos, nuestro evangelio, la gente y ya te paso en dulce veñan de Yara. Va a ir de Yara, va a ir para Borumilla de Peipa Jumiva. O peajina la ñande ya poa con ape. Va a ir peñan de Yara o Weruñan de Guanape y Jumiva. Peipa Jumiva con ahí porque nunca le den gendui, no, de dice yo pea. La Ipra Juango o Moñe, pero la ñante. Ya Moñe, pero uno hina pemba de Prajú. Checa tú, bueno. Allá bota a veces lo gana, allá bota a veces dice palacio, allá bota de cuay, ere, allá ahí señal de allá. Pero andere moñe pues no, andere moñe pues no, a ver no moñe pues no, hay pendere ya po vaina.
Haupeisa y peñandere coebe, la ñande yara o me ero ñandebe. Peñande ya hipotaba que es justamente la vida, la salud, el esfuerzo, el entendimiento. Ya entendés Juan, moto para la ya. Juan juventud va a esa mujer a ver GPS. Pendura vea GPS. Vende moderno para mover ya lleva. Va a ese ya está la guaraní ve la GPS. Bueno, a pesar de ella lleva. Bueno, pero ve ahí poner la J4 mi va eres la J4 porque de J4 moto va la ya pita. Va para la ya pota jamba esa para ya pota. Ñande, nañañembo keino uno al lado de otro diga tú no, ahí la ya cacua. La anda ya poino la comunidad nunca anda ya cacua. Siempre ya tiririta vivir con boisa. Naña podamos ahí. Lamboigo no ya voy a besar año ahí, no. Venga tú ya guapa, yo con lamboigo ya voy a besar. Ya ni mon barete porque ñande ya posee y pona mía. Jala oñón dive paña ñemoino sin falta ñande yara donde 2 o 3 están a ver va ñande yara. Yo estoy en medio de ustedes. Aupea entonces ni catuila ñande yara la irei. Un fuerte aplauso para el Señor entonces, que verdaderamente nos quiere y que nos ama y quiere y está en medio de nosotros. Pero vea entonces ñande ya esa gana a comunidad haisha la próxima ñambo cacuacua ñañemon bareteo ñon dive pa. Aupea mande entonces ya esa cata veí allá eta peñan de yara ñandera el ju pero ore pero ñandu haisha peñan de yara moralju ore a veí rojalju ore a veí oye pita sou peare ore a pisare porque rojalju peñan de yara topeixa que así sea. Bueno, yo voy a pedir entonces allá reflexionaba peñan de yara se iba a coñan de este día. Gato Hawaii ya esa misma esa bañamos guatata de coñan de comunidad ñamoñe punu imagina co misa ni lleva ñamoita peñan de su popa y María que es auxilio de los cristianos ya. Vamos a hacer la oración ñamoita de pie todito vamos a hacer la oración la letanía de los santos. Ama eres ya poco letanía de los santos y justamente porque todos los santos son para nosotros ejemplos. Ellos se han bautizado así como nosotros. Y ellos fueron los que vivieron primero que nosotros. Y quiere decir que el bautismo vale la pena. Porque si ellos hoy santos son, es porque ellos vivieron su bautismo con plenitud. Vamos a responder, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios y de la Iglesia. Ruega por nosotros. Santa María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, esposo de María. San Juan Bautista, precursor de Jesús. Ruega por nosotros. Santos Mateo, Marcos, Lucas y Juan evangelistas. Ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo apóstoles. Ruega por nosotros. Santa Cecilia. Ruega por nosotros. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio. Ruega por nosotros. San Francisco de Sales. Ruega por nosotros. Santo Domingo y Laura Vicuña. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy, en este día, el bautismo de estos hijos tuyos, fortaleciendo de esta manera a tu iglesia, también con el ejemplo de vida de los santos, para que estos nuevos bautizados caminen según la enseñanza y la doctrina de la iglesia y sean ayudados siempre por la comunidad cristiana. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría, cantando a una sola voz.
el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, Dios es comida que se nos da. Sáciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Y en este momento en que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, le agradecemos por esta Eucaristía, le agradecemos al Señor por nuestra comunidad. Misa est, decían en latín. Ahora dice que con año por el año de misión. Con año o pariré con el año de celebración. Oye por el año de misión, va para allá pona. Peñan de droga pupe. Peñan de que ni de hermano fuera ni de va para allá pona, va a irse para allá pona. Entonces Pepe el año de ella se cata, lleva la llave recibido después, va a irse bañando un parente va después. Con el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso agradecemos al Señor. Y por eso le pedimos también al Señor que nos dé aquella gracia y aquella fuerza que necesitamos. Con Ayarecó, la hermano fuera, bautizados en el nombre de Cristo. Bien, y con eso vamos a hacer la oración, pidiendo, como decía Don Bosco, todo lo hizo María Auxiliadora. Aupea y llevoreta de hígado, María Auxiliadora, coñan de comunidades, yo llamo paiteñas de arritero. Primero, la unión, porque la unión hace la fuerza. Formar la comunidad, ya yo al cu, pero con el Espíritu del Señor ya es agüisa allí. La ñan de Yara, no hay menos, peñan de Conazo Club, es así, la ñan va a Pojanguá, ñan día. Entonces ñan de Yara, manteo, esta ñan de Pepo, acá, ñan de Nico, te beba, o pecha ñan monga, cuatro, ñan de familia, ñan de comunidad. Oración a María Auxiliadora. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos. La pena que me atormenta, pongo en tu divinas manos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Tú que sabes mis penas, mis angustias, pues todas te las confío. Da la paz a los turbados y alivia el corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección haya sido abandonado. Animado con esta confianza, me presento a ti, oh Madre de Dios. No desoigas mis súplicas, escúchalas y acógelas benignamente.
oh clemente, oh dulce Virgen María. Hagan silencio, y llevareta pegraste, y en Nicotedeva, peñandillarle por intercesión de María Auxiliadora. Así te unció de reina la máxima creación. ¡Viva María Auxiliadora! Listo. Que Dios le bendiga a todos entonces, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco. Lo mejor en educación. Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos concluyendo este capítulo, o por lo menos una parte, ¿verdad?, de nuestra reflexión sobre este capítulo tan interesante de Génesis, el 4, sobre el primer fratricidio. Mucho para reflexionar, más elementos también, donde la palabra de Dios nos enriquece. Habíamos hablado ya desde el capítulo 15 y seguimos un poco más. Y es así, le dice el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Paga 7 veces quiere decir que el mal se va generando cada vez más. En la medida en que nosotros pagamos mal por mal, el mal se genera. Quiere decir que va en aumento dentro de nuestra sociedad. Y el Señor puso una marca a Caín. ¿Por qué le pone esta marca? Para que al encontrarse con él nadie se atreviera a matarlo. Es decir, para que nosotros nos demos cuenta y sepamos. Y esa marca, nosotros justamente, entonces ya ¿verdad? Podemos mirar y darnos cuenta lo que está bien y lo que está mal. Somos nosotros los responsables para que el mal pueda desaparecer. O somos nosotros los responsables para que el mal pueda seguir creciendo. Por lo tanto, te llama a esta responsabilidad. Uno de los principales problemas que hemos visto en todo momento, tanto en estas narraciones como en la otra también, ¿verdad?, que tiene casi la misma estructura con el capítulo 2, capítulo 3 y el capítulo 4, ¿verdad?, de una sentencia, de un problema, de un pecado, de
el hecho de recibir el castigo por esta razón, ¿verdad?, del pecado. Ahí viene una sentencia. Y aquí hay, en este caso, lo nuevo es que se mitiga el castigo. Es decir, Dios como que le da una segunda oportunidad. Le da a Caín, mitigando este castigo, ¿verdad?, para que él pueda recomponerse, en síntesis. Es un llamado siempre al cambio. Es un llamado siempre de parte de Dios que nos acompaña dentro de su misericordia para que nos demos cuenta. Y después, el 16, como va a concluir después de este capítulo, dice: luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod. Esto también parece ser una explicación de sentido más bien etiológico, ¿verdad? Como que ellos tienen entre las naciones, entre los pueblos, estas diferencias, decíamos, donde no siempre todos los pueblos se entienden, donde no todas las personas, las naciones nos entendemos unos con los otros. Ya está que mi va a de la pieza, llevas año cara y mimi, alguno y bueno, alguno por cuestiones económicas, este bebé copia. Eso que conocemos y eso no podemos decir. Hoy en día tenemos otro estilo, ¿verdad?, de relacionamiento, las relaciones públicas, tenemos las embajadas, los consulados. Entonces, procuramos, ¿verdad?, hacemos un poco de diplomacia y bueno, ser diplomáticos, pero aquí la diplomacia, atención, no tiene que ser solamente ese demostrar el dientito, todo así, ¿verdad?, sino que en este caso nosotros queremos ir mucho más profundamente, ¿verdad? O sea, verdaderamente nos ayudamos, verdaderamente nos queremos, verdaderamente queremos hacer que nuestras naciones crezcan, verdaderamente queremos que nuestros países se entiendan, se quieran, se ayuden mutuamente, o solamente también nosotros estamos buscando intereses mezquinos, porque al final de cuentas, si solamente dentro de una diplomacia nosotros vamos a buscar nuestros intereses mezquinos, mucho, ciertamente quedaremos en un sentido antropológico, ¿verdad? Pero aquí, cuando miramos desde el sentido religioso, desde un sentido profundo, existencial, desde un profundo encuentro con Dios, porque esto estamos en un momento, ¿verdad?, de reflexión religiosa, hay algo más, ¿verdad? Hay algo más que nos mueve. Ciertamente que lo antropológico, lo social, lo humano, siempre es la base, comienza, para después dar al salto cualitativo, diríamos, porque recuerden que el aspecto religioso llega incluso al perdón, llega y da saltos mucho más importantes. Y eso principalmente lo veremos más adelante también. Y cuando entremos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cómo nos ayudamos, cómo queremos que las personas crezcan. Y estos valores son tan importantes y lo vemos desde este capítulo 4 que fuimos reflexionando en estos días. Bueno, así entonces damos por concluida esta lección del día de hoy. Solamente volvemos a mirar rápidamente el caracú de este capítulo o de estos versículos y Puja Iñacama, ¿verdad? El título que pone mi Biblia dice el primer fratricidio, donde Adán y Eva, con el primer hijo, Caín, Caná, que significaba, ¿verdad?, como robar, arrebatar. El hijo, si no es libre, si nosotros no lo educamos para que sea él mismo persona que asume su propia libertad y su propio crecimiento, acompañado dentro de una pedagogía de los padres, ciertamente que después puede ser un mitad y malcriado, ¿verdad? Entonces ese mitad y malcriado que quiere todo y que después es como ese boomerang que se nos vuelve en contra, porque después ya es un poco difícil volver a corregir. Y aquí nosotros vemos más o menos algo, ¿verdad? Por lo menos algunas interpretaciones nos hacen así, ¿verdad? O nos dicen de esta manera. Hay muchas otras interpretaciones muy interesantes de estudiosos de la Biblia. Después otro elemento que podemos también subrayar, que hemos mirado un poco en nuestro estudio,
es cuando el Señor dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Nosotros hablábamos e insistíamos mucho en ese momento la diferencia que existe entre nosotros, pero no por eso después tenemos que hacer lo que sucede con Caín. Se mostró muy resentido y agachó la cabeza. Y tind, es decir, doy cuasimba de Bepes a Pichavi de su hermano porque era un privilegio especial, en este caso de Dios, en su diferencia, en el talento que Él recibe, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no podemos aceptar. Diga, tú ya ella, peñandera pisha o ya povagina pe y ponamiva, allema, ñandente se, a la ya poja o peante la imponaba, allema, a los otros, bueno, a tu ya. La pregunta de Dios va directa, o sea, Dios tampoco te abandona y te dice, bueno, te deja en esa situación, ando pena inderejé, sino que te hace un acompañamiento. ¿Por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Una pregunta retórica, decíamos, porque si obras así, podrás mantenerla erguida, pero si obras mal, el pecado está agazapado a tu puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Una enseñanza espectacular, maravillosa, ¿verdad? Esta, que nos invita a mirar profundamente nuestra propia vida, cómo nosotros tendríamos que vivir, cómo nosotros tendríamos que dominar todas nuestras acciones ante estos problemas que los sentimos porque somos humanos, somos limitados. Caín entonces, sin embargo, a pesar de escuchar todo esto, no se conforma. Orecógina, veicona sopabe, lleva. Entonces, Homagato va junto a su hermano Abel, vamos afuera, lo saca, o piensa por lo menos sacarlo fuera de esa presencia de la comunidad, fuera de esa presencia de Dios mismo. Y cuando están en el campo, se lanza, agazapado, premeditado, como dice Opeagina. ¿Cuántas veces nosotros premeditamos el mal para con los demás? Y hacemos todo un proceso, ¿verdad? A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Aguajena, ayapuana, ayacana, pero aguajena, y ahí se abalanza contra su hermano y lo mata. Después de que llegamos a este clímax, porque llegamos aquí a la muerte de Abel, aquí entonces viene ya como consecuencia la pregunta del Señor, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Esto también podemos decir que es una pregunta no solamente retórica de parte de Dios, sino que es esa pregunta dentro de nuestra propia conciencia. ¿Dónde está mi hermano en síntesis? Y ahí nosotros podemos entender que es la conciencia la que continuamente nos está hablando y nos está diciendo, ¿qué has hecho? ¿En qué situación te encuentras? Que ya habíamos mirado en el capítulo 3, versículos 9 y 10, capítulo 2, perdón, 3, exactamente. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé, le dice. Respondió Caín, ¿acaso soy el guardián de mis hermanos? Entonces, y después vienen todas las otras consecuencias. Entonces, queridos hermanos, así reflexionando desde esta lectura y desde esta narración de Caín y Abel, nosotros también estamos llamados a volver a leer poco a poco, volver a insistir en nuestro camino, volver a mirar cuáles son los elementos que podemos acuñar para nosotros, hacernos también estas mismas preguntas, o mejor dicho, no solamente hacernos estas preguntas, sino que responder a las preguntas que hace, por ejemplo, el Señor. ¿Dónde está tu hermano? Después el otro también cuando le dice el Señor mismo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Bueno, y todas estas preguntas nos tienen que llevar, ¿verdad?, a un compromiso mucho más profundo para nuestra comunidad, para nuestra familia y con nuestros hermanos. Y nos despedimos hoy de Ñande Yarañe con la bendición, como siempre, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día con la bendición y la protección del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco,
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito.